¿Qué tal, amado? Shalom para todos. Sean bienvenidos y bienvenido una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento correcto de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir con nosotros. En esta oportunidad nosotros queremos hablar acerca de quién crucificó al Mesías y por qué. A cada momento, siempre que vivo compartiendo con mis hermanos, los cristianos, muchas veces hemos debatido un tema muy especial de la Biblia, y es con respecto a quién crucificó a Yeshua. En el cristianismo, aunque hay una buena intención, pero muchas veces no existe una buena información. Entonces es posible que en el mundo en el que nos movemos hoy en día, posiblemente trabaje o funcione lo que es la intención. Pero cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra del Eterno, o cuando hablamos del Eterno, de Dios, como usted le quiera llamar, podemos darnos cuenta de que con la intención no basta. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen: Dios conoce mi corazón, o Dios conoce la intención de mi corazón. Y le han vendido este cuento barato a muchas personas, a muchos creyentes hoy en día, y se conforman solamente con la intención, mas no con la acción. Y esto sucede con este tema acerca de quién crucificó al Mesías y por qué. La mayoría de los cristianos, nuestros hermanos, que con mucho respeto nos dirigimos a ellos, ¿verdad? Porque merecen respeto, realmente ellos tienen una buena intención de querer servir al Eterno con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Pero como ya hemos dicho, si no tienen una buena información, entonces se les hace un poco difícil y no van a comprender el contexto bíblico correctamente. En este caso, hablando de este tema, muchos cristianos hoy en día acusan a los judíos de decir que los judíos mataron a Cristo, que los judíos mataron a Yeshua. Fundamentándose en este concepto, muchos de ellos ignoran o rechazan directa o indirectamente casi todo lo que tiene que ver con los judíos. Yeshua en una ocasión dijo en el libro de Juan, hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4, le dijo a esta mujer en una ocasión que la salvación viene de los judíos. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que tener en cuenta muchos puntos importantes en la Biblia acerca de los judíos. No que los judíos salvan, sino que la salvación que el Eterno nos ha dado hoy en día a través de Yeshua, a quien ha usado para eso, precisamente es a los judíos. Recuerde que Yeshua era judío, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Es importante que usted sepa esto. Yeshua o Jesús no era cristiano. Él era judío y pertenecía al judaísmo. Bien, mis amados, entonces, como hoy en día se acusa a los judíos de que ellos fueron los que mataron a Yeshua, es una ignorancia, lamentablemente tenemos que decirlo así. Recuerde que la palabra ignorancia no significa algo malo, simplemente significa desconocer algo. Entonces, la mayoría de los cristianos hoy en día desconocen esta gran verdad. No se trata de si los judíos o quienes fueran que lo hubiesen hecho mataran a Cristo. A Cristo no lo mataron, a Yeshua, a Jesús no lo mataron. Él vino precisamente para eso, para cumplir con lo que el Padre había establecido desde antes aún de la fundación del mundo. La palabra dice que se humilló hasta lo sumo. Entonces Él vino, se ofreció voluntariamente y vino a nuestro mundo a morir, no a ser matado ni a ser asesinado, sino que voluntariamente vino a morir para redimirnos del pecado. Vamos a ver entonces conforme a la palabra del Eterno. Miren, Isaías capítulo 53, versículo 10, aproximadamente 700 años antes
de Yeshua, dice la palabra que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Escuche bien, vamos a leer la versión Reina Valera, que es una versión muy conocida, aunque contiene muchos errores, pero vamos a leerla porque es la Biblia que mayormente manejan los cristianos hoy en día. Entonces, en Isaías capítulo 53, versículo 10, aproximadamente, como ya hemos dicho, 700 años antes de Yeshua, dice la palabra que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Escuche bien, ya se está anunciando. Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 700 años antes de que aconteciera esto, ya estaba anunciado de que Yeshua venía a morir por cada uno de nosotros. Miren, en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 8, dice la palabra: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Se da cuenta en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el apóstol recibe una revelación del Eterno acá, y está hablando de Yeshua, que fue inmolado desde el principio mismo del mundo. O sea que no es apenas 2000 años que Yeshua fue crucificado, que Yeshua fue sacrificado. Desde el principio mismo del mundo, el Padre ya lo había planificado así, cuando no existían los judíos, ni los romanos, ni los griegos. De hecho, si vamos entonces a culpar a alguien, hablando humanamente, tendríamos que culpar, aunque aparte de los judíos, pero tendríamos que culpar también a Roma, que era el imperio de ese entonces. Tendríamos que culpar entonces directamente tanto a los judíos como a los gentiles. Los gentiles representándonos a nosotros hoy en día, porque fueron tanto judíos como romanos que tomaron la decisión. De hecho, en ese entonces los judíos no tenían autoridad para darle muerte a alguien, sino que esa autoridad la tenía el Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano fue quien dio la autoridad, específicamente hablando de Pilatos, fue quien dio la autorización para que Yeshua fuese crucificado. Y Pilato, como gentil, nos estaba representando a nosotros, que también somos o éramos gentiles. Entonces en Apocalipsis 13:8 está hablando acá, diciendo que la adoraron todos los moradores. Aquí está hablando acerca de la imagen de la bestia. Pero en la segunda parte de este versículo dice que los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18, la palabra dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. En Lucas capítulo 24, versículo 46, la palabra dice: y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Se da cuenta que estaba escrito ya desde miles de años antes de que Yeshua tenía que morir? En Hechos capítulo 17, versículo 3 dice la palabra: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En Hechos capítulo 26, versículo 23, la palabra dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo
y a los gentiles. ¿Se da cuenta lo que dice aquí específicamente? Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, haciendo referencia directa a los judíos, y a los gentiles, haciendo referencia directamente a nosotros que no somos judíos. De manera que Yeshua murió a favor de los judíos y a favor de nosotros como gentiles, para de ambos hacer un solo pueblo. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 26 dice la palabra: se reunieron los reyes de la tierra. Escuche bien. No dice que solamente se reunieron los judíos, dice se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Por último, ya entonces, en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 25 al 26, hablando el mismo Yeshua, dice de la siguiente manera: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto se lo dijo Yeshua a los dos hombres que iban de camino a Emaús. Usted puede buscar la historia y puede tomar nota de estos versículos que le hemos dado para que usted lo escudriñe y esté consciente de que Yeshua, a él no lo mataron. Él vino a morir voluntariamente. Entonces, mis amados, era necesario que el Cristo padeciera, que muriera y que al tercer día resucitara y que entrara en su gloria. En otras palabras, Yeshua, que desde antes de la fundación del mundo estaba lleno de gloria, vivía envuelto dentro de lo que es la gloria del Padre, se despojó a sí mismo, vino a morir para darnos vida a nosotros. Si Yeshua no hubiese muerto, ¿qué sería de usted y de mí hoy en día? No hubiésemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. No hubiésemos alcanzado la misericordia del Eterno. De la única forma, de la única manera que usted y yo hoy en día tenemos fe, tenemos esperanza, una esperanza viva, es a través de la muerte de Yeshua. Agradezca al Eterno, dele gloria al Eterno, dele gracias al Eterno de que Yeshua murió. No busque un culpable, busque el para qué, busque la causa. Yeshua murió voluntariamente para darnos vida y vida en abundancia. Deseamos que con este corto estudio usted haya sido edificado o edificada. Dele like a nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, compártalo con toda la persona que usted desea compartirlo para que aprenda juntamente con nosotros y todos seamos bendecidos de igual manera. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.